Ahora vamos a hablar de las divisiones de la química y las profesiones relacionadas con la química. Dentro de las divisiones de la química, como es tan complejo, tan amplio, todo lo que es la asignatura química, para poder facilitar su estudio se la ha dividido en distintas secciones. A pesar de esa división, la química es una sola, es decir, que todas estas divisiones de la química pertenecen a la misma química y responden a las mismas leyes de la química. Entonces, para facilitar este estudio, se la ha dividido en química inorgánica, química orgánica, química biológica, química física, química analítica y una gran variedad de ramas, digamos, de secciones de la química. La química inorgánica se dedica al estudio de todas las sustancias de origen mineral, mientras que la química orgánica en un principio se dedicaba al estudio de todas las sustancias de origen orgánico, es decir, todo lo que provenía de organismos vivos, ya sea animales o vegetales. En la actualidad, el concepto de química orgánica estaría mal llamada química orgánica porque la química orgánica en realidad lo que estudian son todos los compuestos del carbono, excepto el ácido carbónico, el anhídrido carbónico y los carbonatos en general, porque esos son estudiados en química inorgánica. La química biológica estudia todos los procesos metabólicos del organismo, de los organismos vivos, tanto animales como vegetales, pero fundamentalmente inclinados hacia los animales y específicamente al humano, aportando a las ciencias médicas eh, conocimientos y estudios que nos permiten detectar distintas enfermedades tales como las talasemias, anemias y otras. La química física es una conjunción entre la química y la física que estudia tanto la materia como la energía, que habíamos dicho que la química estudiaba la materia, la física estudiaba la energía. La química física estudia las dos en conjuntos y suele recibir el nombre de, en vez de química física, de termodinámica. La química analítica. Analítico viene de análisis, es decir, que la química analítica es la que está más orientada a todo lo que es el análisis químico. La química analítica se divide en este momento en tres partes, en química analítica cualitativa, cuantitativa y en química instrumental, analítica instrumental. La química analítica cualitativa, como para acordarnos, quali viene de cual. La química analítica cualitativa es la que nos determina en las distintas sustancias cuáles son los componentes que la forman. Un ejemplo, si nosotros estudiamos, analizamos el agua. El agua, todos conocemos sus fórmulas, que normalmente se la nombra como H2O. En realidad es hidrógeno 2 oxígeno. Bien, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos un análisis para saber cómo está formada la molécula de agua, vemos que está formada por dos elementos que son el hidrógeno y el oxígeno. H mayúscula es el símbolo químico del hidrógeno y la O mayúscula es el símbolo químico del oxígeno. Entonces la química analítica cualitativa me dice solamente que el agua está formada por dos elementos, que son hidrógeno y oxígeno, nada más. En cambio, la química analítica cuantitativa, cuanti viene de cuánto, viene de cantidad, es la que me indica ya no cuáles son los elementos que forman dicha sustancia, sino en qué cantidades está cada uno. Y volviendo al ejemplo del agua, este 2 que está puesto como subíndice, me está indicando que en la molécula de agua tengo dos átomos de hidrógeno, mientras que de oxígeno tengo uno solo. Es decir, la química analítica cualitativa, repitiendo, me dice que está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, nada más. La cuantitativa me dice que está formada por dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Acá, a continuación del oxígeno, debería haber un subíndice 1 que me indica que tengo un solo átomo de oxígeno. Sin embargo, en química, el subíndice 1 no se utiliza
debido a que la presencia del símbolo químico ya me está indicando que hay un átomo. Si hubiera dos o más átomos, entonces sí se utilizaría el subíndice. La química analítica instrumental. Con todo el avance de la ciencia y de la tecnología, se han desarrollado una serie de aparatos, instrumentos, que permiten realizar análisis más exactos, más precisos. Dentro de esos aparatos tenemos las cubas electroforéticas, tenemos el espectrofotómetro y otra serie de instrumentos que veremos llegado el momento. La química forense. La química forense está dedicada a los análisis de todo tipo de muestras tomadas en algún lugar donde se ha producido una situación como puede ser una situación ilícita, digamos. Eh, Toma muestras, ya sea de pelos, debajo de las uñas, en el caso de estar estudiando un cadáver, toman muestras de polen, en caso de una persona que sufrió muerte por asfixia, eh, tomas de muestras de los pulmones, es decir, análisis de manchas de pólvora después de haber realizado un disparo, ya sea en el cuerpo de la víctima o en las manos del victimario. Todo esto, la aplicación de la química forense está en una de las profesiones relacionadas, que es la criminalística. La geoquímica, que se dedica al estudio de la Tierra. Estudia no solamente los compuestos que existen en el planeta Tierra, sino que también se dedica al estudio de meteoritos, aerolitos que puedan haber caído, en, búsqueda justamente de estudiar el origen de la Tierra y de los planetas. Y hay una serie más de divisiones que posee la química. Mientras que tenemos un montón de profesiones que están relacionadas directamente con la química. Es decir, que la base de la carrera, de la profesión, es precisamente la química. Dentro de estas profesiones tenemos, por ejemplo, la bioquímica. La bioquímica, bio, vida, química, química. La bioquímica es la que se dedica al estudio de todas las muestras biológicas provenientes de los seres vivos. Eh, Realizan análisis, todos los análisis que se realizan en un laboratorio de análisis clínico. La farmacia. Farmacia estudia todo lo que está relacionado con la obtención, elaboración de sustancias de uso farmacológico, es decir, de medicamentos. En cuanto a obtención, modificación química en caso que fuera necesario, conservación, etc. Tanto la bioquímica como la farmacia son un gran aporte a las ciencias médicas. Luego tenemos otro ejemplo, la profesión enología. La enología se dedica al estudio y al análisis de todo lo que es la bioquímica de todos los productos relacionados con la vitivinicultura, es decir, desde la uva hasta el vino. Realiza todo tipo de análisis, tanto en la uva como materia prima, como en los vinos, que serían el producto final. La frutihorticultura estaría muy relacionada con la agronomía. En la frutihorticultura se estudia la bioquímica de frutas, verduras, que nos permite cómo conservarlas durante más tiempo y en mejor estado, al análisis de también suelos, agua con el que se va a regar, de agroquímicos, ya sea abonos, por ejemplo, pesticidas y demás. La criminalística, bueno, como decíamos recién, utiliza la química forense para la investigación de delitos de distinta clase y el esclarecimiento de los mismos.
Luego tenemos la geología, que utiliza mucho de la geoquímica, como decíamos, para el estudio de la tierra. La agronomía, muy asociada a la frutihorticultura, también análisis de suelos, de aguas, de plaguicidas, etcétera. La ingeniería química, que tiende más al desarrollo, en base al uso de la química, al desarrollo de artefactos, de reactores que faciliten el estudio, sobre todo a nivel industrial. La esterilización, ¿por qué? Porque siempre la esterilización de los materiales se realizaba por calor, ya sea por calor seco, por calor húmedo, pero hay sustancias, hay objetos que no se pueden esterilizar porque no pueden ser sometidos al calor, entonces tenemos que hacer uso de determinadas sustancias químicas para poder esterilizar estos materiales. Uno de ellos, por ejemplo, según el grado de esterilización que necesitamos, se puede utilizar alcohol, se puede utilizar yodo, alcohol yodado, se puede utilizar agua oxigenada, óxido de etileno, para todo lo que es el material descartable utilizado en cirugía, etcétera. La química ambiental, bueno, que se dedica más que nada al análisis de aguas, tierras y aire, sobre todo, en busca justamente de disminuir siempre la contaminación ambiental, principalmente sería eso. La petroquímica, que estudia desde el petróleo y todos los derivados del petróleo, como fraccionarlos, etcétera. Bien.